Hola, en esta oportunidad vamos a hablar acerca del curso de lenguaje, la semana 9, la frase nominal. Vamos a hablar acerca de varias categorías gramaticales, el sustantivo, el pronombre y la frase nominal en sí. Bien, existen diferentes unidades léxicas o palabras, ¿no? Dentro del español contamos con los sustantivos, el pronombre, el adjetivo, el determinante, el verbo, el adverbio, la preposición y conjunción. Estas palabras o unidades léxicas se reconocen por varias razones, por su significado, por su función, por su morfología. Y es lo que vamos a hacer a continuación. Las palabras se distinguen bajo distintos criterios, ¿no? El sustantivo o nombre es una palabra que generalmente posee significado, ¿no? Son palabras que las utilizamos para nombrar a personas, animales, cosas o ideas. Entonces, todo sustantivo tiene significado. Por otro lado, en el aspecto morfológico se dice que es una palabra variable porque siempre expresa género o número. Y además cumple una función importante dentro de una oración. Es el núcleo de la frase nominal. Bien, los sustantivos, como son palabras variables, expresan género y lo pueden hacer algunos a través de morfemas, ¿no? Por ejemplo, el femenino generalmente en el español está marcado a través del sufijo a, ¿no? Como abogada, gata, alcaldesa, heroína, ¿no? Por ejemplo, ahí incluso podemos observar en los ejemplos algunos alomorfos del femenino. Y el masculino tradicionalmente se marca con el sufijo o, como abogado, gato, alcalde, héroe, que son formas finales con vocal e. Ahora, otros sustantivos, en cambio, utilizan el género a través de una palabra, ¿no? Puede ser un determinante, un artículo o un adjetivo. Por ejemplo, la palabra paciente, si queremos saber el género de la palabra paciente, podemos decir la paciente, el congresista o la congresista, la juez o el juez. Pero en el caso de la palabra juez, además de decir la juez, se puede decir también jueza, como la presidente o la presidenta, ¿no? Y en el caso de la palabra águila, que es el nombre, un sustantivo referido a un animal, siempre solemos decir el águila, ¿no? Para evitar la cacofonía. Pero para saber el género utilizamos el epiceno hembra en femenino y macho en masculino. Ahora, otros sustantivos, en cambio, ya contienen dentro de su significado de la palabra el género, como vaca, dama, nuera, oveja, son sustantivos femeninos, y los masculinos toro, varón, yerno y carnero. Ahora, los sustantivos se pueden clasificar tomando en cuenta sus significados. Por ejemplo, hablamos de sustantivos propios. Los sustantivos propios son aquellos que distinguen a una entidad del resto, del conjunto, ¿no? Y tradicionalmente se escriben con letras mayúsculas, como Lorenzo, Junín, América. Ahora, los sustantivos comunes, en cambio, son aquellos que tradicionalmente se escriben con letra minúscula. Y estos comunes se pueden clasificar en concretos y abstractos. Los concretos son aquellos sustantivos que son perceptibles a través de nuestros sentidos, como la vista, el tacto. Y estos a la vez se dividen en individuales, ¿no? Por ejemplo, soldado, estrella. Colectivos. Los colectivos son aquellos que indican conjunto o grupo, ¿no? Como tropa o constelación. Los primitivos, en cambio, son aquellos sustantivos que no provienen de otra palabra. Por lo tanto, no presentan procesos de formación como la derivación o la parasíntesis. La palabra café o rosa. Y los sustantivos derivados son aquellos que han evolucionado, cambiado morfológicamente, como la palabra cafetal o rosal. Los sustantivos abstractos, en cambio, son aquellos que se distinguen porque no se pueden observar en la realidad, no son físicos, no son materiales, solamente se identifican a través de las ideas, como la palabra paciencia o democracia. Ahora, el pronombre es otra categoría gramatical
que se reconoce básicamente porque es una palabra que sustituye o reemplaza un sustantivo. Por ejemplo, en lugar de decir Juan, decimos él. Ahora, esta palabra cumple las mismas funciones de un sustantivo, es decir, es el núcleo de una frase nominal. Algunos pronombres pueden ser variables porque pueden expresar género y número, como la palabra nosotros, nosotras. Y algunos son invariables, como la palabra, por ejemplo, me, la palabra sé, la palabra contigo. Ahora, los pronombres se pueden clasificar de la siguiente manera. Como se puede observar, podemos clasificarlos en personales, posesivos, demostrativos, indefinidos, relativos, interrogativos y exclamativos. Los pronombres personales son aquellos que identifican a la persona de la comunicación, es decir, a la primera, segunda y tercera persona. Se dividen en tónicos y átonos. Los pronombres tónicos son aquellos que poseen acento propio, mientras que los átonos son aquellos pronombres que siempre tienen que estar apoyados en el acento de otra palabra. Y en este caso serán todos los pronombres que necesitan de la compañía de los verbos. Entonces, los tónicos como yo, mí, conmigo, nosotros, tú, ustedes, ¿no? Pueden aparecer independientemente al lado de diferentes palabras. Pero los átonos como me, ¿no? Como nos, como te, siempre tienen que estar junto a un verbo, ¿no? Por ejemplo, me vio, nos busca. Los pronombres posesivos, en cambio, son aquellos que van a expresar pertenencia o posesión, ¿no? Mío, por ejemplo, mía, nuestro, nuestra, tuyo, tuya, vuestros, vuestra, suyo, suya, ¿no? En singular o también pueden ser variables en plural. La idea es que los pronombres posesivos aparezcan solos, sustituyendo a un sustantivo y no nunca al lado de un sustantivo. Los demostrativos son aquellas palabras que van a marcar una relación de ubicación, ¿no? Cercano, intermedio o distante. Estos pronombres generalmente son este, ese, aquel y son variables en género y número, ¿no? Ahora, también existen 3 pronombres demostrativos neutros. ¿Por qué se les dice neutros? Porque no se flexionan, ¿no? No son palabras variables. Estas palabras son esto, eso y aquello. Los pronombres indefinidos, en cambio, son aquellos que no precisan, no hacen una referencia exacta del nombre, como la palabra uno, otro, pocos, varios, ambos, alguien, nada. Por ejemplo, si decimos alguien llegó, no sabemos exactamente a quién se refiere, si es un hombre o es una mujer, ¿no? No sabemos a qué sustantivo hace o identifica. Ahora, los pronombres relativos son aquellos que se caracterizan porque son palabras invariables o variables. Por ejemplo, la palabra que, el pronombre relativo que es una palabra invariable. Mientras que las demás, como quién, quiénes, se flexiona en número, ¿no? Cuál, cuáles y cuyo se puede flexionar en género y en número. Ahora, los relativos se reconocen básicamente porque son los únicos pronombres que acompañan, ¿no?, a un sustantivo y además porque encabezan subordinadas adjetivas. Los pronombres interrogativos y exclamativos se reconocen principalmente por el uso de la tilde, como la palabra qué, quién, cuánto, cuál, dónde, ¿no? Y aparecen en oraciones interrogativas directas al inicio de una oración, por ejemplo, ¿qué pasó? O en una oración indirecta, ¿no? Por ejemplo, no sé qué pasó. Muy bien, por ejemplo, ¿no? Como vemos en este caso, las oraciones, esta oración contiene varios pronombres. Dice, ellos y nosotros estuvimos escogidos, ¿no? Eso ya que nada nos lo impedía esta vez. Muy bien, ahora, estas palabras, como se pueden observar, son pronombres. Ellos y nosotros son pronombres personales. Eso es un pronombre demostrativo. Nada es un pronombre indefinido.
Nos y lo son pronombres personales átonos. ¿Por qué? Porque estos dos últimos están acompañando a un verbo. Bien, ya que ahora hemos reconocido que existen dos grupos de palabras, los sustantivos y los pronombres, vamos a hablar de la frase nominal. La frase nominal viene a ser una palabra o un conjunto de palabras que aparece dentro de una oración. La frase cumple una función sintáctica dentro de la oración. La estructura básicamente es a partir de su núcleo y de sus modificadores. Bien, la frase nominal tiene la siguiente estructura. El núcleo siempre tiene que ser un sustantivo o un pronombre. Es la palabra más importante. Y también puede venir acompañada de otras palabras a las cuales llamamos modificadores. Los modificadores directos son aquellos que son expresados solamente por los determinantes, como artículos, posesivos, demostrativos y cuantificadores, y todos los adjetivos. En cambio, el modificador indirecto es una frase pequeña, ¿no?, que forma parte de la frase nominal mayor. El modificador indirecto puede ser una frase preposicional porque está encabezada siempre por una preposición, una frase apositiva, que es formalmente una FN, o una subordinada, ¿no? ¿Por qué subordinada? Porque contiene un verbo y contiene un nexo, los cuales modifican al núcleo de la frase nominal. Veamos estos ejemplos. Juan lavó su automóvil. En esta oración, en esta primera oración que estamos observando, vemos dos sustantivos, Juan y automóvil. Por lo tanto, hay dos frases nominales. La primera solamente tiene un núcleo, ¿verdad? Y la segunda frase subrayada tiene un modificador y un núcleo. La segunda oración, esas dos casas blancas son antiguas, ¿no? Esa frase subrayada contiene un núcleo, que es el sustantivo casas. Los determinantes, esos y dos, esas dos vienen a ser los modificadores directos porque son determinantes, y blancas es un adjetivo, y el adjetivo también es un MD. La mochila de Paola. Esa frase nominal, por ejemplo, presenta un MI, ¿no? Tiene el núcleo, que es mochila, el artículo la, y como podemos observar, la presencia de la preposición implica pues un modificador indirecto. Sebastián, mi sobrino. Esa frase contiene un núcleo, que es Sebastián, y mi sobrino funciona como aposición, es decir, como modificador indirecto. Los temas que expuso. Es una frase que contiene modificador directo, tiene núcleo y tiene la subordinada, porque tiene verbo y nexo. La subordinada viene a funcionar como el MI. Bien, las frases nominales se pueden clasificar en simples. ¿Por qué se le llama simple? Porque tiene un solo núcleo, un solo sustantivo o un pronombre, como la olla metálica, ¿no? Muy bien, la frase se puede llamar compuesta cuando tiene dos o más núcleos, la olla y la sartén. La frase se llama incompleja cuando carece de modificadores indirectos. Por ejemplo, esas dos ollas, ¿no? Como podemos observar, el núcleo es ollas y el resto de las palabras vienen a ser simplemente modificadores directos. Y la frase compleja, la FN compleja, será aquella que presente modificador indirecto, ¿no? Por ejemplo, la olla de barro. Como observamos, la frase preposicional de barro modifica el núcleo. Entonces, por eso la frase toma el nombre de frase nominal compleja. Entonces, para clasificar a la frase nominal, podemos considerar la cantidad de núcleos y por otro lado la presencia del modificador indirecto. Bien, otro criterio muy importante para poder reconocer otra frase nominal es la función que desempeñan dentro de la oración, ¿no? Una FN puede asumir la función de sujeto, como el ejemplo, la lluvia nos mojó. Atributo cuando la FN está en el predicado y está acompañando
a un verbo copulativo como ser, estar o parecer. Ellas son las personas autorizadas. Puede cumplir la función de objeto directo cuando el verbo de la oración es transitivo. Juan regaló un reloj de pared. O puede ser objeto indirecto cuando es la persona que se beneficia o se perjudica por la acción del sujeto. Ejemplo, envió los textos al revisor, ¿no? Como podemos observar, esa frase, al revisor, es el objeto indirecto porque el revisor es quien recibe la información, recibe los textos. Cumple la función de agente cuando la frase nominal está en un predicado en verbo con voz pasiva. Por ejemplo, eso fue decorado por un diseñador, ¿no? Entonces, el diseñador es la persona que en realidad realiza la acción, pero no se le llama sujeto, sino se le llama agente. Y el complemento circunstancial es aquella frase nominal que es parte de diferentes tipos de predicado. Por ejemplo, volveremos esta semana. Y la función de vocativo es una función que la frase nominal desempeña al margen de la oración, es decir, es un elemento extraoracional, como Diego, dame tu número telefónico. Entonces, Diego más bien es el receptor de la comunicación. Muy bien, gracias.